Muchas gracias, señor presidente, señores congresistas. Muy buenos días. Señor presidente, en el mes de junio pasado, el Fondo de Vivienda Militar Policial ha cumplido 30 años de su creación. El Fondo de Vivienda Militar Policial tuvo como la finalidad la creación de viviendas masivas para el personal militar policial. Con este propósito, durante 30 años se ha descontado al personal militar policial el 5% de sus haberes en forma obligatoria. En estos 30 años podemos afirmar con absoluto convencimiento que el FOVIME, FOVIMAR, FOVIFAP y FOVIPOL no han cumplido su finalidad, es decir, no han creado programas de viviendas masivas para el personal militar policial. En mi despacho he recogido muchas denuncias sobre el manejo poco transparente de estos fondos. He oficiado a la Contraloría General de la República para que tome las acciones de control correspondiente. Pero también he presentado el proyecto de ley 1192-2016 CR, que busca que los aportes de estos 30 años sea devuelto a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que no hayan sido favorecidos con el fondo, así como ocurrió con el FONAVI. Señor presidente, quienes no han administrado el Fondo de Policial Militar no han priorizado la construcción de programas masivos de vivienda. En estos últimos 15 años, el fondo se ha convertido y actúa como un banco, es decir, ha desnaturalizado el objeto de la ley de su creación. No se han practicado auditorías para evaluar los estados financieros de los fondos de los institutos armados y de la Policía Nacional. Los escasos programas de vivienda desarrollados han constituido muchas veces estafas con edificios mal construidos, muchos reclamos que han habido, inclusive muchos reportajes televisivos que han caído en saco roto y en denuncias en la Fiscalía que al final han quedado archivadas. Señor presidente, las cifras de los aportantes a la actualidad en el fondo son: el fondo tiene a la fecha 43.600 aportantes de FOVIME, FOVIMAR, FOVIFAP y 99.500 aportantes de FOVIPOL. Los beneficiados del Ejército Peruano, la FAP y la Marina alcanzan solo a 15.873. En la Policía Nacional los beneficiados llegan a 31.051. El porcentaje de beneficiados en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional en estos 30 años solo alcanza el 31.2% desde la creación de este fondo, para la cual fue creado. No hay estimaciones de porcentaje del personal beneficiado con viviendas, que finalmente es la esencia de este fondo. Se sabe que el fondo del Ejército Peruano, la FAP y la Marina asciende a 1.183 millones de soles y en la Policía Nacional asciende a 836 millones de soles. A la fecha los fondos tienen 2.000 millones para ejecutar programas de vivienda y no lo llevan a cabo. Entonces nos preguntamos, ¿dónde están estos fondos? ¿Qué rentabilidad generan a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional? No les llega este beneficio. Frente a este problema y ante el incumplimiento de los objetivos del fondo, lo justo es que estos fondos se devuelven a sus propietarios, de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, a quienes se les descuenta de forma obligatoria.
Ya se tiene como precedente vinculante del Tribunal Constitucional sobre devolución de fondos de Fovipol 2 casos de 2 miembros de la Policía Nacional. Uno es el expediente 451-2002 y el otro es el expediente 08445-2013. Uno es del policía Juan Lorenzo Ayit Uriarte y el otro es del policía Víctor Hugo Tafur. ¿Qué nos dice el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional dispone que el Fondo de Vivienda Policial de la Policía Nacional del Perú suspenda todo tipo de aporte que venga realizando el demandante como asociado y se devuelva de manera inmediata a lo retenido, porque es arbitrario, porque es injusto. Asimismo, tenemos que el Tribunal Constitucional sostiene que el FONAVI tuvo como finalidad satisfacer progresivamente la necesidad de vivienda de los trabajadores contribuyentes. El FOVIME tiene la misma finalidad que el FONAVI, busca el apoyo progresivo y subsanar el déficit del personal militar y policial. Entonces podemos señalar que a igual hecho, igual derecho. Por tanto, si no cumple con su finalidad, entonces debe devolverse a los titulares de dicho fondo. Se tiene como conclusión de la información procesada, se concluye que el FOVIME, FOVIFAP, FOVIMAR y FOVIPOL no han cumplido su finalidad. Existe una justa demanda de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para que se les devuelva sus fondos tal y como sucedió con el FONAVI. Es arbitrario e ilegal descontar el 5% del sueldo con el pretexto de dar viviendas o un préstamo y no ser beneficiado de ninguna de las dos cosas. Se tiene que realizar la devolución de los aportes al personal que no ha sido favorecido con algún producto del fondo, no puede crearse para beneficiar a unos pocos en desmedro de miles de aportantes. No devolverse sus aportes por años retenidos al personal militar policial resultaría confiscatorio a nadie y nadie tiene el derecho de quedarse con su plata, con su dinero que ellos vienen aportando para recibir un beneficio. Entonces, en tal sentido, señor presidente, solicito a los miembros de esta comisión apoyen con su voto la aprobación de este dictamen para que se devuelvan los aportes a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional por ser una demanda justa que ellos vienen reclamando por muchos años y muchos proyectos de esta índole que vienen de varios periodos pasados han quedado en comisiones nada más. Entonces, señor presidente, pido que a mis demás colegas apoyen con su voto para que se apruebe este dictamen. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. ¿Algún congresista que tenga a bien hacer uso de la palabra?